Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que lo escuché en una película. ¿Quién tenemos hoy enfrente nuestro? ¿Quién tenemos enfrente mío? ¿Quién soy yo y quién eres tú? Santos Ávila, bienvenido. Esta es la segunda o tercera intervención que tenemos tú y yo. A todos los que os estáis conectando de la Caja de Pandora, del canal tal vez también de Santos Ávila, de Samuel Medillas, daros la bienvenida. Ante todo, lo primero de todo, por favor, suscribiros al canal, compartirlo. La máxima expansión, eso es el objetivo de una apertura de mente, una apertura de la conciencia y sobre todo apertura de lo que es tu verdad. Aquí compartimos nuestra verdad individual, aquí no tenemos ninguno de los dos la verdad absoluta, sino que es nuestra participación en este ser. Bienvenido, Santos, ¿cómo estás? Hola Samuel, encantado de estar aquí charlando otra vez contigo. Pues un placer. Hoy me parece que tienes un tema de los que a mí me encanta, que es la salud, y has incorporado una palabrita que, venga, me intriga. Esa brújula de escuchar la brújula interior. Bueno, aquí hay tema. Sí, bueno, el título un poco de la charla sería ¿Cómo sanar tu vida? La enfermedad es una brújula, ¿no? La mayoría de las veces cuando pensamos en enfermedad, pensamos en algo que es nuestro enemigo, ¿no? En algo con lo que tenemos que combatir, ¿no? Y realmente la enfermedad es una brújula que nos está dando una información, nos está indicando algo. Entonces, cuando empezamos a descubrir de qué se trata, ahí podemos corregir esa enfermedad. Es importante entender, y quiero empezar con esto, que no estoy hablando de las enfermedades con las que uno nace, es decir, las enfermedades que ya uno trae de nacimiento, ahí sería otro tema, porque en este caso estaríamos hablando de enfermedades kármicas o de enfermedades que tienen que ver con nuestro árbol genealógico, ¿no? Con la información que heredamos de nuestros ancestros. Eso sería como otra temática. Me refiero más a las enfermedades que vamos desarrollando a lo largo de la vida, desde un simple resfriado hasta un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Es el enfoque que voy a dar un poquito a lo que quiero hablar hoy aquí contigo y con toda la gente que esté viendo el programa, ¿no? Porque como te digo, serían como dos cosas diferentes que habría que abordar de diferentes formas o de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, partimos de eso, ¿no? Del por qué enfermamos, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, tal y como decías al principio, ninguno estamos en posesión de la verdad, con lo cual siempre compartimos nuestras propias experiencias basado pues, en nuestro propio desarrollo, en mi caso como terapeuta y como formador. Entonces, para mí la enfermedad nos está indicando siempre que nos estamos alejando de nuestro propio camino, ¿no? Nos estamos alejando de nuestro propio ser o de nuestra alma. Nos estamos apartando de ese contrato que como alma decidimos firmar para hacer un aprendizaje concreto y de repente es como que nos hemos desviado. Cuando el desvío es pequeñito, muchas veces lo que indica es que simplemente estamos haciendo algo que nos desgasta o que a lo mejor no es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, me gusta hablar del ejemplo del resfriado, ¿no? Yo, por lo menos en mí, observo que cuando me resfrío muchas veces lo que me está pidiendo mi cuerpo, mi alma es que descanse, que a lo mejor estoy estresado, que a lo mejor estoy abordando demasiadas cosas de golpe y es como que se está generando cierto estrés en mi vida y de repente me enfermo. Desde el punto de vista médico, evidentemente podemos hablar de que, bueno, ¿no? Pero desde un espiritual, para mí tiene más este sentido, ¿no? Es decir, porque yo no me resfrío normalmente, en general puedo estar a veces años sin resfriarme, sin coger gripe, incluso en épocas de gripe que todo el mundo parece ser que se resfría, porque estoy conectando con mi alma y estoy haciendo lo que me toca hacer en cada momento. Pero sin embargo, cuando me desvío un poquito, me estreso un poco, sí que me suele generar eso, incluso aunque sean épocas en las que a lo mejor no es muy común resfriarse o no es muy común enfermarse de una gripe. No sé cómo lo ves tú esto, si te ocurre lo mismo o qué Tendrá, opinas tú, Samuel. tendremos, por ejemplo, esa creencia puesta de que si yo me sobrecargo, me atraigo a mí mismo un resfriado para pararme, digamos, podría tener en mi interior la orden inconsciente de no parar, o si me paro, me resfrío, o el resfrío me para. Y al final lo primero que digo es, en Claro. cuanto estornudo una vez, aunque sea un achí, hago así, ¡epa! ¿Qué ha pasado? ¿Para qué estás aquí? Claro, esto que dices tiene todo el sentido, ¿no? De repente es como una instrucción que tiene nuestro organismo, que tiene nuestra alma, como decir, bueno, como veo que no está haciendo caso, que no está, que se está estresado y tal,
vamos a darle otra dirección, ¿no? En este caso una dirección de vamos a enfermarlo a ver si así se relaja un poquito, ¿no? Porque es como si el alma te dijera, como vemos que no está haciendo mucho caso, que se está desviando, que ahora le tocaría estar más tranquilo y abordar este tema con más tranquilidad y no lo está haciendo, pues lo enfermamos. Yo te puedo decir, las últimas veces que me he enfermado, tengo la suerte de que tengo bastante buena salud, que no es suerte realmente, yo creo que es nivel de conciencia, ¿no? Es que cuando tú te vas viendo que hay algo que está ocurriendo, ahí te observas y empiezas a trabajar sobre ti, sobre lo que consideras que está ocurriendo, sobre el desequilibrio, ¿no? Entonces al final no es una cuestión tanto de suerte, aunque haya utilizado esa palabra, sino de estar gestionando las cosas cuando van viniendo, ¿no? La información. Pero sí que es cierto que me enfermo poco y las últimas veces que me he enfermado han tenido que ver con esto que decías tú, ¿no? Con instrucción de parar, ¿no? De repente hace unos meses me torcí el tobillo, estaba haciendo ejercicio, me torcí el tobillo y tuve que relajarme porque en ese momento estaba bastante estresado, estaba abordando demasiadas cosas y fue como la fórmula que tuvo mi alma para decir, oye, o te paras tú o te paro yo. Y en este caso me paró ella, pero yo atendí la instrucción, entendí lo que estaba ocurriendo, me empecé a relajar, empecé a trabajar sobre mí mismo, empecé a gestionar las cosas que tenía que hacer con un poquito más de calma y poco a poco se fue regenerando el proceso y no queda ningún tipo de secuela, es decir, no hubo tampoco rotura ni nada, pero no queda secuela. Y con los resfriados, como te decía, me ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Esta idea de que hay un freno. Pero al fin y al cabo, la enfermedad, si la empezamos a entender de esta manera como algo que nos está dando una información de que nos estamos alejando de nuestro propósito como alma o que simplemente estamos haciendo las cosas de una forma estresante o agobiante cuando las podíamos hacer de otra forma más tranquila, más calmada, pues ahí empezamos a utilizar la enfermedad como una aliada, no como un enemigo, ¿no? Porque ahí está la palabra esta que decías tú al principio en el título, que la utilizamos como brújula, ¿no? Es una brújula que en vez de marcarme el norte, como marcan las brújulas que utilizamos en la vida real, pues esta brújula me está marcando que me estoy alejando de ese norte, ¿no? De ese camino que se había marcado mi vida, ¿no? Es un poco esta la idea, ¿no? No sé. Para mí, Santos, una de las cosas es que nosotros tenemos, digamos, un aliado interior, esa brújula que tú bien describes, y lo que son las creencias, lo que son los patrones, incluso la tendencia que tenemos por género también, el colectivo lo que hace es acercar un imán a esa brújula. ¿Qué va a Claro. hacer? Va a hacer que nos desviemos de la ruta, como es una de las cosas que también me habías comentado de que podíamos hablar, que es acerca de cómo la brújula tiene algo que ver con ese mapa almático que traemos. Claro, sí, al final es eso. Nosotros tenemos un proyecto de alma, es decir, cuando yo encarno, cuando tú encarnas o cuando cualquier otra persona encarna, viene con un aprendizaje que quiere hacer. Es decir, ha elegido un aprendizaje, se ha ofrecido voluntario también para hacer una parte del aprendizaje del árbol genealógico, pero al fin y al cabo es como ese el objetivo, ¿no? Y es como en la vida terrenal lo podemos entender como alguien que está estudiando y de repente elige que va a estudiar la carrera de Derecho, pero lo elige de forma consciente, ese es el compromiso, es como si hubiera firmado un contrato, pero de repente, de buenas a primeras, decide que quiere estudiar psicología o que quiere estudiar periodismo. Entonces es como que se empieza a desviar. No es que haya nada malo en el mundo terrenal de estudiar psicología o periodismo, no quiero que se malinterprete esto. Simplemente es que estoy poniendo un ejemplo para intentar entender a nivel del funcionamiento más espiritual, ¿no? Pero de alguna forma es como que tu contrato era estudiar derecho y de repente ahora pues has tomado la decisión, por lo que sea, por el motivo que sea, de que vas a estudiar otra carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es como que tu alma, si estuviéramos hablando en el mundo espiritual, empieza a darse cuenta de que tú estás desviándote del camino que habías elegido. Y ahí es cuando empieza a ponerte obstáculos en tu vida. Los obstáculos al principio pueden ser sutiles, es decir, son pequeñas cositas que a lo mejor no te generan ni un estrés muy grande, ni te generan una enfermedad muy grande. Pueden ser pequeños, incluso pequeños accidentes o pequeñas cosas como avisos, ¿no? Como las primeras señales. Yo digo que el universo nos susurra al principio, pero cuando ve que el susurro no funciona, no lo estamos escuchando, empieza a subir de tono, ¿no? Y de repente ya el susurro empieza a sonar un poco más elevado, como un habla normal, y luego ya empiezan los gritos, y después de los gritos ya empieza la catástrofe o el desastre casi, ¿no? Porque va en aumento, ¿no? Las informaciones son sutiles al principio, cuando nos abrimos, poco a poco, según vamos evolucionando, también estamos como más abiertos a estas señales, y de repente lo que antes era imposible ver, o sea, no lo percibíamos, hay un momento a un nivel de conciencia concreto en el que de repente ya esos mensajes los vamos percibiendo, con lo cual ahí
podemos erradicar el mal o el desvío mucho antes. Es decir, no es lo mismo si tú estás viajando por carretera, nosotros estamos por aquí, o sea, yo estoy por Barcelona, tú estás en Suiza, si no me equivoco. Si yo tengo que viajar allí en coche, no es lo mismo que si yo cuando salgo de Barcelona me doy cuenta de que me estoy yendo para Madrid al minuto de haber empezado el viaje, que cuando ya esté en Madrid. O sea, de alguna forma lo que sería corregir ese desvío, cuanto antes lo corrijo, menos desvío he alcanzado, ¿no? Es como que es más rápido la solución, ¿vale? Pero si yo ya me he ido a Madrid y tengo que ir a Suiza, pues he recorrido como 600, 700 kilómetros, los que sean, no sé exactamente los que hay de Barcelona a Madrid, pero eso es un desvío muy grande que yo he hecho. Entonces, las señales funcionan de esta manera. Cuanto tú eres capaz de empezar a verlas las primeras, el desvío es mucho mayor y las consecuencias de ese desvío también son mucho menores, ¿vale? ¿Tiene algo que ver, Santos, digamos, esa capacidad de darnos cuenta pronto las señales con la palabra intuición? ¿Nos dice algo? Sí, mira, yo con la intuición a veces soy un poco maniático con la palabra porque a mí no es una palabra que me guste mucho, aunque la utilizo, De ahí que soy consciente. te la he dado para eso, para darte Sí, eso. mira, yo cuando hablo de intuición y de inspiración, ¿vale? Entonces, la utilizo a veces indistintamente, porque sé que en el colectivo se utiliza de esa manera. Pero para mí la intuición está basada en nuestros programas interiores, ¿no? En la información que tiene nuestro niño interior o nuestro subconsciente. Y claro, en esa programación hay mucha información también de muchas emociones de baja vibración, de bloqueos que tenemos, de creencias limitantes, de experiencias negativas que hemos experimentado, ¿no? También hay la parte positiva, pero digamos que también está todo eso. Entonces la intuición a veces está teñida de eso. Es decir, tú intuyes ante una cosa por una información que tenías de que experimentaste una situación parecida tiempo atrás en la que corriste peligro y ahora cuando te encuentras en una similar piensas que hay peligro y a lo mejor no lo hay. Con esto no estoy diciendo que la intuición sea mala, simplemente que para mí es un poco más limitante que la inspiración. La inspiración es energía, para mí es como información que viene del disco duro de la divinidad, del universo. Es una información mucho más pura, mucho más grande, mucho más amplia, con lo cual me da mucha más información. Pero bueno, de todos modos, esto ya te digo que es un poco manía mía y por eso quería aprovechar para explicarlo, ya que me has lanzado el tema. Pero sí, vamos a utilizar la palabra intuición de forma genérica, como con el sentido también de inspiración, si queremos decirlo de esta manera. Pero sí, esa intuición nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a percibir estas cosas antes de tiempo. Y cuando las percibimos, bueno, no antes de tiempo, sino en el tiempo inicial, cuando la cosa está iniciando. Y si las percibimos ahí, nuestro desvío va a ser mucho menor. Entonces, lo que puedo resolver a lo mejor con un pequeño resfriado, si avanzara a lo mejor ya no sería un resfriado, se convertiría en una neumonía o en una pulmonía o en algo bastante más grande que el simple resfriado, ¿no? Entonces, es esto un poco. Lo que Hay pasa que... una... Dime, sí. Disculpa, que te he No, no, cortado. tranquilo, no, está bien que vayamos haciendo, porque yo a veces me Em, embalo y si no te cuento aquí un montón de sí, cosas, prefiero que vayamos. creo que te he puesto la zancadilla, disculpa. No, no, pero está genial, No, Samuel. mira, una de las cosas que me ha venido digamos, el momento, el de decir qué nos parece la idea de percibir a través de los sentidos, más bien sentir con todo Sí, nuestro ser lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, como el sentir está ligado con el universo, que el universo es no tiempo, la existencia del no tiempo, podemos situarnos en cualquier punto, digamos, de nuestras experiencias para hacer como si fuera una premonición a buen tiempo, entre comillas, claro, y adelantarnos a lo que nos va a suceder. Es como las películas dicen el sentido arácnido, ¿no? Como el sí, Spider-Man. En sí, realidad eso existe. Eso, por ejemplo, yo eso lo vivo. Justo antes que pase tal cosa, incluso cuanto más abiertos estamos a estos conceptos de consciencia cuántica y demás, te puedes situar en cualquier punto, un mes antes de que ocurran las cosas. Y como esto de los caminos son infinitos y al mismo tiempo hay la variedad también en todo, porque hay miles de millones de variedades, de posibilidades de las cosas que ocurran, puedes, digamos, situarte en diferentes futuros. claro, no, y esto es genial y además es muy útil. Lo que ocurre, yo aquí te diría que hasta que no estamos en cierto nivel de conciencia, esto no lo vamos a poder experimentar, ¿no?
Hay cosas que yo digo que no, o sea, siempre cuando hablo de conciencia o de evolución no hablo de que sea mejor ni peor, es decir, cada uno está en su punto y cada uno va a llegar a donde tenga que llegar, que seguramente será a donde lleguemos todos a su propio ritmo, o sea, no es mejor, para mí no es una persona que esté más evolucionada es mejor que otra, simplemente pues que ha dado unos cuantos pasos más, o sea, quiero decir, tiene un poquito más de recorrido, ¿no? Pero hasta que no tenemos cierto recorrido ahí, de esto que dices hay cosas que no podemos ni percibir, ¿no? Las sincronías, los mensajes que hablamos antes de las señales, esto no se percibe hasta cierto nivel de conciencia, porque no eres capaz de verlos, aunque quieras. Las sincronías están ocurriendo igualmente, pero de repente es como que tú no las ves o no las eres capaz de asociar. Y esto que dices también, lo de poder modificar, o sea, o moverte en el tiempo para percibir cosas, para mí tiene un componente de que hasta que tú no estás, tienes cierto equilibrio a nivel interno, esto no lo vas a poder percibir, porque los mensajes siempre están ahí. Ayer, por ejemplo, antes de empezar la charla, te comentaba que ayer tuve unas cuantas terapias energéticas y tal, y información llega, y la información está ahí. Y había una persona que me decía, ostras, estoy flipando porque me has dicho exactamente lo mismo canalizando que lo que me dijeron en la carta astral. Y el tema está que la información está ahí. La puedes abordar desde un estudio astrológico, la puedes abordar desde la canalización o de otras diferentes técnicas. Pero hasta que no tienes cierto equilibrio interno, y cuando digo cierto equilibrio no quiero decir que estés súper equilibrado ni que estés iluminado, porque no estamos ahí todavía ninguno. Pero tienes que tener cierto equilibrio interno para poder captar esa información y para poder ubicarla, porque si no te viene la información y no sabes ni de dónde viene, ni para qué sirve, ni cómo puedes utilizarla. Entonces, hasta que tú no has hecho un proceso a nivel interno de sanación propia para tener ese equilibrio que te digo, la información, aunque llegue o aunque esté en los alrededores, no te es útil, no la puedes captar, ¿no? Porque simplemente, como te digo, es como si fueras, ¿sabes? Como los burros que les ponen esto para que vayan viendo la zanahoria, bueno, un poco así como en los dibujos y tal, pues es un poco esto. La información está aquí, ¿vale? Pero si yo voy aquí con esto tapado, yo no veo lo que hay a los lados, ¿vale? Y entonces esto es un poquito. Con esto no pretendo tampoco comparar a nadie que esté menos evolucionado con un burro, simplemente son... No, lo digo porque hay gente que a lo mejor se puede tomar con estoy diciendo que la gente es burra, ¿no? Yo era muy burro antes, ahora creo que soy un poco menos, pero seguiré siendo mucho más en comparación con otras personas que están más evolucionadas, ¿no? Pero de alguna forma son pequeñas metáforas así un poco con sentido del humor que pongo, porque creo que nos ayudan a entender, ¿no? Que, o sea, la información está ahí para todos, pero no todo el mundo está preparado en su momento actual para percibir toda esa información, ¿vale? Digamos que nuestras experiencias y nuestro bagaje, las creencias de nuestra familia, digamos, de todo hacia donde hemos caminado, forman la nube que distorsiona la información que todos tenemos a disponibilidad. Claro, esto es, mira, es tal cual lo que dices. Yo voy a ver mi mundo en base a mis creencias, ¿vale? También es un poco lo que decías, cuando tú te mueves, antes decías, cuando te mueves en este paradigma cuántico, esto es genial, pero hasta que tú no te abres a ese paradigma no vas a poder experimentar lo que el paradigma te puede ofrecer. Yo con el tema de los ángeles, cuando hago cursos de registros o cuando hago canalizaciones, alguna persona me pregunta, ¿pero tú realmente crees en los ángeles? ¿Creen que existes? O sea, ¿crees que existen de verdad? Y les digo, ¿te digo la respuesta bonita, la de quedar bien con todo el mundo, o la respuesta más contundente, ¿no? La de quedar con todo el mundo bien es que sí que creo, y sí que es verdad que es una respuesta válida porque es cierta, pero la respuesta que digo un poquito así por detrás, digo, es que da igual si existen o no. En el momento que tú te abres a ese paradigma y empiezas a creer en él, ese paradigma, tú te puedes beneficiar de lo que te aporta. Mientras tú no crees, es como una especie de cuento con el que tú te empiezas a relacionar. Pero en el momento que tú te empiezas a relacionar, como tenemos esa gran capacidad creadora, el ser humano, desde un punto de vista mental y desde un punto de vista cuántico, en el momento que yo empiezo a creer en un paradigma, le empiezo a dar realidad. Y cuando empiezo a darle realidad, me puedo beneficiar de lo que ese paradigma, las reglas que ese paradigma tiene. Entonces, si yo hay un paradigma en el que hay guías que me dicen, me dan consejos y que me hablan de otras personas, cuando yo empiezo a relacionarme eso con el juego, mediante el juego, pensando en que funciona, probándolo, experimentando, jugando, sintiendo, pensando a veces que me lo invento, pero que luego sigo insistiendo y voy probando, llega un momento que eso se consolida. ¿Vale? Y se consolida de tal manera que tú puedes beneficiarte de ese paradigma. Entonces, por eso te ponía el tema de los ángeles, pero da igual, el paradigma cuántico es lo mismo. Mientras yo no me abro a empezar a jugar con él, a abrirme a la posibilidad, simplemente a la posibilidad, y a empezar a relacionarme con él, yo no me voy a poder beneficiar de ese paradigma. Entonces, todas esas personas que dicen, yo no creo en esto, eso en lo que no creen
no va a influirles o sea, no van a poder beneficiarse de lo que ese paradigma le podría proporcionar, ¿vale? Es un poco como yo lo veo. Hay una de las cosas que yo suelo compartir para mí mismo, es lo que pongo en mi mente lo creo, ¿no? Nosotros somos creadores, pero eso de somos creadores es en lo absoluto. Digamos que si yo pongo, como tú dices, bien dices, que yo creo en esa cosa, si lo sostengo en el tiempo, físicamente, digamos, se van a crear las cosas. Y si estamos creando en un mundo onírico, nuestro mundo onírico va a obedecer a lo que yo tengo en mi imaginación. Y únicamente es como tú dices, me voy a mandar la energía a través de eso mismo que yo sé que le he asignado, que cuando yo esté en dificultades, el arcángel X va a venir hacia mí. Entonces, Claro, como yo confío y tengo fe, eso sucede. Porque la fe es la alquimia de ese tipo de, digamos, de imaginación. Si tú, por ejemplo, confías en, qué sé yo, pues no sé lo que tú confíes, pero si tú confías en esa cosa, eso va a ser tu magia. Yo le llamo alquimia, claro. podría haberle dicho magia, como podría haberle dicho poder creador, como puedo decirle simplemente ten fe en Dios que Él te lo va a dar. Claro, entonces volviendo al tema de la enfermedad, que era con lo que empezábamos, esto también, los paradigmas también nos sirven para sanar la enfermedad. Es decir, nosotros, aparte de que primero entendamos que aquí está ocurriendo un desvío cuando nos enfermamos, a la hora de sanarnos podemos utilizar los diferentes recursos. Es decir, podemos utilizar tanto la medicina convencional como la medicina holística, como cualquier cosa que se nos ocurra, porque realmente es movernos entre paradigmas. Cuando alguien va a un médico y le dice, mira, usted tiene una enfermedad incurable, pues lo lógico sería que dijera, usted tiene una enfermedad incurable según la ciencia, no hemos descubierto todavía cómo curarla. Pero resulta que te mueves de paradigma y te vas a un paradigma chamánico o de cualquier otra terapia holística y a lo mejor esa terapia sí que te ayuda a sanar esa enfermedad. Con esto tampoco pretendo decir que las terapias holísticas sean mejor que la medicina convencional. O sea, quiero decir, para cada persona le va a funcionar cosas diferentes en función de las creencias que tenga. Y si yo tengo un cáncer y creo que a mí me va a salvar la radiación o las técnicas que se utilizan en la ciencia, pues seguramente voy a experimentar mucha mejoría por esa vía que si utilizo otro paradigma, pues terapia de imposición de manos, terapia de biodescodificación o cualquier otra técnica, ¿no? Entonces simplemente es como moverse un poquito también. Primero, ser consciente de que estamos limitados por nuestras creencias, pero segundo, es como empezar a abrirte, aunque sepas que esas creencias están ahí, empezar a moverte y poner un poco todo en cuestión, ¿no? Ni creerte una cosa ciegas, ni cerrarte a otra posibilidad ciega, sino decir, ostras, hay un mundo de posibilidades y si aquí no encuentro una solución, a lo mejor tengo que buscarla en otro sitio, ¿vale? Y no Digamos quedarme con lo que me que han dicho de que no hay cura para esto, ¿no? digamos que a la hora de, digamos, aprender o beneficiarse de una técnica, por ejemplo, yo ahora voy donde ti, Santos, y digo, venga, quiero que Santos me hagas una canalización porque me pasa esto, esto y esto y esto. Sí, Entonces yo voy donde ti, en ese momento es cuando yo puedo, porque hablamos del mundo de las posibilidades y de los deseos interiores, puedo convertirme a mí mismo en un niño, en el cual yo me voy a permitir que tu poder entre en mí, pero si yo no lo permito, si yo no me doy el claro, permiso a que esa información sea real, no te va a funcionar. Yo he escuchado claro, de técnicas buenísimas, pero buenísimas para mí, que otra persona dice, eso es una basura, es un timo, claro, es no sé qué. ¿Por qué? Porque a la hora, esa persona a la hora de ponerse en contacto con esa terapia no estaba como mente de niño. claro. Entonces, eso es bueno a la hora de que si tú vas a da igual que sea holístico, da igual que sea químico, da igual que sea lo como tú dices, si vamos como niños y dando fe de que eso funciona, eso va a Claro. funcionar. Mira, yo con el tema este digo, voy incluso, no sé si más allá o es parecido a lo que tú dices, pero yo digo que ninguna técnica, por buena que sea, por muy avalada que sea, sirve de nada si tú no vas abierto a permitir que la técnica te transforme. Así es. Así tal cual, porque realmente es que tú vas y si vas primero a cualquier técnica para que alguien te solucione la vida, ya vas mal. Lo primero que tienes que ir es abierto a que eso que tú vayas a experimentar, sea una terapia, sea un medicamento, sea lo que sea,
te transforme a nivel interno, pero a nivel de conciencia, no solo a nivel de que te transforme físicamente. Por ejemplo, pues yo que sé, que te den un masaje y que el masaje te haga pues que circule más la sangre, sino que de alguna forma tú permitas que eso lo utilices, tu propio recurso interior, para generar una transformación. Yo a veces pongo el ejemplo del yoga. Tú puedes hacer todas las posturas de yoga del mundo y relajarte durante unos minutos mientras haces el yoga, que si luego eres una persona agresiva que se pelea con todo el mundo, pues el yoga no te está sirviendo para nada. Otra cosa es que tú permitas que ese yoga haga una alquimia interna en ti, que haga que no solo estés relajado cuando estás haciendo el yoga, sino que luego en tu vida seas una persona un poquito más relajada, un poquito más menos estresada y menos molesta, ¿no? Y esto a veces el ejemplo lo pongo también con que no tiene nada que ver con esta temática, pero es un ejemplo parecido. Cuando hay manifestaciones sobre algún tema, sobre todo sobre el de la paz, que es el ejemplo que más me gusta. Hay un montón de gente que se está manifestando por la paz, pero luego llega a su casa y se pelea con su mujer a la primera de cambio, o se pone a gritar al vecino, o le pega patadas al perro que se encuentra en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona, por mucho que luego se manifieste diciendo que quiere paz, no va a poder sustentar la paz, porque a nivel interno no la ha conquistado esa persona. Entonces, las manifestaciones no digo que sean malas, pero el tema está que cuando la gente que se está manifestando no ha conquistado lo que pretenden conquistar a nivel grupal, no van a sustentar ese cambio a nivel colectivo, ¿no? Y aquí funciona un poco de lo mismo. Si tú vas a una terapia con la idea de que no te va a funcionar y con la idea de que no te quieres abrir a la terapia, a que te ayude a tomar conciencia de cosas, la terapia no te va a funcionar y ya puede ser la mejor terapia del mundo, ya puede ser el mejor terapeuta del mundo, ya puede ser el mejor médico del mundo, o ya puede estar avalado por la Organización Mundial de la Salud o por quien quiera, o sea, por el presidente de los Estados Unidos o por los arcángeles de donde quieras o por la divinidad propia. Si tú no permites que eso te transforme, no va a haber sanación posible, porque al final, volviendo a donde iniciábamos un poquito la charla, la enfermedad nos está diciendo que nos estamos equivocando de camino, que nos estamos dirigiendo a otro lado, con lo cual si yo no permito redirigirme hacia donde tenía que ir, si no permito que se produzca ese cambio, ese giro nuevamente hacia el objetivo que mi alma se había marcado, ahí sigo perdido en el rumbo, ¿no? Simplemente voy acumulando diferentes terapias, diferentes terapeutas y voy incluso, que a veces ocurre con personas que van incluso como presumiendo de que van desmontando a todos los terapeutas. No, mira, este no me ha arreglado lo mío, este tampoco, este no. No, si es que lo tuyo te lo tienes que arreglar tú. El terapeuta te va a ayudar en el proceso si te dejas ayudar, pero si no te dejas ayudar, pues cualquier terapeuta al que vayas no te va a ayudar, no te va a servir para nada. O Yo he cualquier medicamento que escuchado, tomes tampoco. yo he escuchado de eso, de personas que están a eso, a desmontar terapeutas Sí, y te dicen, bueno, yo he ido a tal y tal y tal, y mira que es bueno, pero conmigo no ha podido, y no se ha sienten podido. orgullosos. Y yo lo primero que les digo es qué beneficio estás obteniendo tú hoy de esa enfermedad que estás experimentando. Partiendo Ya. de esa base, si yo en cuanto le miro a los ojos, antes de que abra la boca ya lo digo, ¿tú a qué vienes? Lo primero, ¿a qué vienes? Si es que Ya. ya siento desde el inicio de que vienes con la intención de reforzar lo que te está encantando, que es el show, el circo, el teatro que tienes montado. Si es que tú eres el protagonista. Sí, es un poco eso. Yo a veces explico que, o sea, hay la persona que llega al terapeuta en busca real de ayuda para sanar, para crecer, para evolucionar, para hacer el aprendizaje que le toca en relación a lo que le está ocurriendo. Y luego hay el otro que utiliza al terapeuta como pastilla. Esto creo que no sé si lo hablamos la otra vez, pero que es así, que es como que pretende sustituir el medicamento que se tomaba con un terapeuta. Es decir, cada vez que me encuentro mal voy al terapeuta, no tomo conciencia de nada, el terapeuta me alivia durante unos días o durante unas semanas y cuando me vuelva a ocurrir vuelvo a ir, ¿no? Pero ahí no hay una intención de cambio interior real, ¿no? Entonces ahí es como que ahí sigue sin avanzar. Entonces esto me lleva a otra de las cosas que te quería contar un poquito dentro de la charla, porque primero quería hablar de la enfermedad para que entendieras un poquito el concepto como yo la entiendo, que es básicamente también como la entiendes tú, y luego hablarte un poco del alma, ¿no? El alma para mí es importante dentro de la parte terapéutica, dentro del paradigma en el que yo me muevo a nivel terapéutico, porque con el alma, como decía antes, es como que firmamos un contrato. Es decir, yo he venido a aprender, por ejemplo, no sé, tengo que aprender.
el amor incondicional, por decir algo, o tengo que aprender el valor de la libertad o el valor del desapego o cualquier valor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me voy encontrando en mi vida ese valor, que lo puedo experimentar en las dos polaridades, o sea, pues vamos a poner el desapego, por ejemplo, que es fácil de entender. Si yo vengo a experimentar ese valor, la idea es que yo logre vivir la vida con desapego, ¿vale? O sea, que no me enganche a las cosas, que no me enganche a las personas, que pueda sentir amor pero sin sentir pertenencia, como si me pertenecieran las cosas o las personas, y vivir un poco con esa idea de desapegarme de las cosas materiales y de todo en general. Pero ¿qué ocurre? Que yo ese valor, para aprenderlo, tengo que experimentarlo en las dos polaridades, con lo cual lo voy a aprender también experimentando el apego excesivo y de repente voy a sentir enganche emocional con alguien o con alguna situación o con algún objeto, voy a tener unos enganches o unos apegos excesivos. Eh, Alcanzar el valor significa ir evolucionando desde la polaridad negativa hasta la polaridad positiva, que es el valor en sí. A lo largo de la historia, a lo largo de mi proceso, voy a encontrarme que se va a ir repitiendo ese aprendizaje en diferentes circunstancias y en los dos lados de la polaridad hasta que yo haya alcanzado cierto nivel evolutivo en el que ya pueda experimentar con más, o sea, de forma más constante el valor en sí, más que la polaridad negativa, ¿no? Que a veces eso puede tardar varias encarnaciones, no es que siempre lo consigamos en una, pero de alguna forma es como que a nivel álmico, si yo vengo con ese contrato a aprender eso, en el momento que yo me quedo siempre estancado en la polaridad negativa, ahí no estoy cumpliendo con el contrato, porque yo he venido con el contrato de hacer ese aprendizaje y solo estoy experimentando la parte negativa. Primero, estoy sufriendo por experimentar solo la parte negativa, pero aparte no estoy avanzando en el aprendizaje. Y esto es como cuando vas al colegio, es decir, si tú vas al colegio, se supone que tienes que ir aprendiendo según vas pasando de curso. Y si no aprendes, no te dejan pasar de curso, tienes que repetir. Pues aquí es un poco lo mismo. Mientras tú no vas aprendiendo el valor que hayas venido a aprender, o los valores o los aprendizajes que tengas, es como que te mantienes repitiendo los mismos patrones, las mismas historias que te generan sufrimiento en tu vida. Entonces ahí es como que hay que tener en cuenta, porque al fin y al cabo es como que tenemos que sincronizarnos y estar conectados con ese aprendizaje, que de buenas a primeras no sabemos cuál es. Pero lo vamos descubriendo si empezamos a observar nuestra vida, las cosas en las que nos atascamos, las cosas, los patrones que repetimos, las circunstancias que de alguna forma nos afectan y nos hacen sufrir. Si empezamos a observar todo eso un poquito y lo analizamos, ahí vamos viendo que hay cosas que se van repitiendo y ahí podemos descubrir valores que venimos a trabajar y aprendizajes que tenemos que hacer. Entonces, cuando somos conscientes de ello, de repente es que ya te puedes ir adelantando y no es lo mismo que tú vayas estudiando durante todo el curso y que luego vas a aprobar el examen final que dejes los estudios para el último momento. Entonces, como que si tú te vas avanzando, no tienes luego una carga muy grande ni te estresas porque no has hecho nada, ¿vale? Entonces, es como esta forma, es ir poquito avanzando. En el momento que tú ya sabes los valores que vienes a experimentar, esto es algo que les digo muchas veces en la lectura de registro a las personas cuando me preguntan misión de vida. Para mí la misión de vida, lo que me dicen los guías, son los valores que venimos a aprender. Entonces, cuando les digo los valores que tienen, enseguida se dan cuenta de que su vida se ha movido entre esos valores. Pero hay una clave importante en este aspecto, es que cuando tú lo sabes, ya sea porque te lo digan en canalización o porque tú los descubras analizando un poco las cosas que decía antes de tu vida, te das cuenta de que te sirven también de brújula, porque ante cualquier obstáculo, ante cualquier situación, tú te puedes preguntar, en esta situación, ¿qué tengo yo que aprender sobre este valor concreto que vengo a experimentar? Porque toda tu vida va a tener que ver con esos valores. Entonces, como decía, el ejemplo del desapego, por ejemplo, si yo vengo a aprender ese desapego ante cualquier situación con la que yo me vaya encontrando como obstáculo, preguntarme qué tengo que aprender sobre el desapego me va a ayudar a entender qué es lo que yo tengo que hacer en esa situación. Quizá no me da la respuesta exacta, pero sí me da un poco la idea de hacia dónde tengo que dirigirme. Entonces, al final es una brújula muy útil también estar en esa conexión con el alma, ¿no? Ir planteando estas cosas. Digamos que una de las herramientas que hoy nos estás compartiendo, Santos, según lo he entendido, es si observamos nuestros negativos, podemos descubrir cuáles son algunos de nuestros objetivos almáticos a trabajar aquí en la Tierra. Una vez que, digamos, observamos con el paso del tiempo de que las repeticiones, los ciclos con ese tema ya están siendo de menor intensidad y que ha habido un equilibrio, podemos darnos cuenta de que estamos en un periodo de evolución. Ahora, si lo que es un decrecimiento, digamos que va a peor la experiencia y cada vez el extremo es aún más en negativo, estaríamos, digamos, pendulando siempre hacia un lado y la experiencia no estaría, por así decirlo, trabajándose, al menos en esta vida.
Claro, ahí, en este caso que dices tú, seguiríamos con el desvío y nos seguiríamos apartando de nosotros mismos, entendiendo nosotros mismos como nuestra alma, ¿no? Como nuestro ser interno. Cuando tú, o sea, realmente es de esta forma, parece muy sencillo, pero al final las cosas sencillas son las que tienen cierta, son las que se sustenta todo, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso, si tú te vas apartando mucho, y aquí hay otro tema que quiero abordar, ahora te lo voy a contar, si tú te vas apartando mucho de lo que quiere tu alma, es como que se te va complicando todo. Y la observación que decías como herramienta es genial porque tú vas observando y, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona que tiene problemas de relaciones. Siempre tiene los mismos problemas de relaciones y pasa de diferentes parejas o incluso aunque no sea a nivel de pareja, puede ser con relaciones laborales o personales, siempre tiene la misma estructura, el mismo patrón. Ahí hay algo que aprender. Porque si no, no se repetiría. Es decir, cuando tú aprendes algo, pero esto es tan sencillo como un problema en clase. Si tú vas a una clase de matemáticas y aprendes desde el punto de vista matemático, si lo abordamos desde el punto cuántico, a lo mejor es otro resultado, pero 2 y 2 son 4 desde un punto de vista racional, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes eso, cada vez que tú te encuentras en tu vida que tienes que sumar 2 más 2 ya sabes que son 4 no tiene complicación porque ya lo has aprendido. Entonces, cuando tú haces un aprendizaje, ese aprendizaje ya no te molesta en la vida. Porque cada vez que tú tengas que sumar 2 más 2 en las circunstancias que sean, si tienes que sumar manzanas, como si tienes que sumar peras, como si tienes que sumar personas. 2 y 2 son 4 dentro del paradigma científico y matemático. Tú lo has aprendido de pequeñito, cada vez que te lo encuentres en tu vida lo vas a saber resolver sin problema. Claro, Pues integrado. claro, lo has integrado. Con las situaciones en tu vida ocurre lo mismo. Es decir, si yo veo que cada vez que tengo un problema de relación, el problema es este, que hay falta de comunicación o que hay circunstancias de falta de respeto, que yo falto el respeto, que me lo faltan a mí, cuando yo aprendo a resolver eso, la situación es como el 2 más 2 que es 4. O sea, lo aprendo, lo integro y cuando me lo vuelva a encontrar, yo ya sé cómo resolverlo ahí. Y es probable incluso que como ya sé cómo resolverlo, cada vez me lo voy a encontrar menos, porque ya el universo ya no necesita hacerme crear esa experiencia para mí, porque ya sabe que sé resolverla. ¿Vale? Nos Entonces, estás compartiendo, digamos, oro y diamantes y de la manera más sencilla. Y a veces lo que muchos buscan es el show, es, digamos, las chispitas, la varita mágica, si no sacamos una bola o unas cartas, algo que digamos que diga, wow, es que me sacó tal cosa. Y lo que tú dices, lo sencillo, ahí está la clave. Y esta clave es muy buena. Yo te agradezco mucho, Santos, en estas últimas frases que has utilizado, el cómo percibir que estoy repitiendo algo, cómo estoy dentro, metido en el ciclo y que no avanzo, o que percibo de que esto se está trabajando. Yo me felicito por haber escuchado eso. Gracias. pues yo me alegro porque además el hecho de que lo menciones ahora sirve para que la gente que vea luego el vídeo preste atención. Incluso si queréis podéis rebobinar, bueno, no, aquí no es rebobinar, porque eso era en la época que rebobinábamos con el bolígrafo, las cassettes, que ya la nueva generación no sabe ni lo que es eso, pero de alguna forma podéis ir atrás y revisar toda la charla incluso porque a veces son cosas que se pasan hasta que no las escuchas varias veces, ¿no? Pero sí que es interesante. Para mí, yo creo que la clave de la vida es la simplicidad. Y a veces nos complicamos tanto la vida de las historias que no nos damos cuenta que lo sencillo ahí es donde está la clave, ¿no? Y yo creo que esto, pues, de alguna forma, es un buen ejemplo, ¿no? De ver eso. Con lo que decías tú del espectáculo, yo estoy a favor del espectáculo. A mí el espectáculo me gusta porque considero que es algo creativo. Es decir, lo que pasa es que no nos tenemos que perder en eso. Es decir, el espectáculo no es la parte importante. La importante es lo que hay detrás del espectáculo, ¿no? La información verdadera. Pero a mí me da igual que me la des con un turbante, con una bola de cristal o con unas cartas de tarot. Quiero decir, eso no quita, no siempre quita la validez. Lo que pasa es que cuando nos enfocamos en solo eso, en que lo que estamos compartiendo es solo eso y no hay un mensaje verdadero detrás o un mensaje sólido, pues ahí sí que se pierde, ¿no? La historia. Pero a mí el espectáculo me gusta porque me gusta divertirme, me gusta reírme, pero creo que... Justo en eso me ha llegado una cosa que es que te comparto, que el tema de las cartas y todo eso, y alguna vez pues he estado ahí, bueno, con las cartas, a mí me encantan las cartas, y pongo las cartas y antes de echarla y digo, bueno, yo sé que me va a poner esto, esto y esto porque es mi intuición, o sea, es mi yo interior me está diciendo que esa es mi energía para hoy. Y de hecho es que las pongo y digo, es que, claro, por supuesto, claro. Y al final dices, nosotros somos el tarot, nosotros somos las cartas, Claro. nosotros somos la canalización, nosotros somos los arcángeles, los ángeles.
somos todos nosotros. Cuando llegas a esa percepción, es divertido utilizarla, porque dice, venga, va, a que te pongo, Claro. a que te sale esta, que te sale esta. Pero al final son instrumentos para dejar fluir lo que dices tú, lo que hay dentro de ti. Están espejando siempre, son espejos. Entonces, el problema yo creo, por ejemplo, con las cartas o con algunas de las técnicas que se utilizan, es cuando las utilizamos solo para predecir qué va a pasar en el futuro. El futuro lo estamos creando nosotros, con lo cual, Claro. aunque haya cosas que estén un poco más marcadas porque tu tendencia y tu forma de comportarte te está llevando ahí, al final tú estás construyendo tu realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las utilizas para ver cómo estás en el momento actual y ver qué es lo que tienes que cambiar para conseguir lo que tú quieres, pues esto para mí es mucho mejor fórmula que para adivinar lo que va a venir. O sea, lo que va a venir lo voy a crear yo, pero yo puedo saber cómo estoy ahora en relación a eso que yo quiero crear, si estoy equilibrado para crear eso o si estoy desequilibrado, si tengo que trabajarme algo. Entonces, Pero para bueno, mí son más... eso ha sido el gran negocio del medieval, digamos, que iban a Claro, la bruja, le sacaban, digamos, que bueno, todos somos brujos, le sacaba sí, la tarjetita y decía, en una semana vas a encontrar el amor. Vale. De hecho, le decía, en 2 semanas o en 3 semanas vas a encontrar el amor. Entonces, esa persona se estaba condicionando, estaba claro, atrayendo por su propio poder eso. Pero le dice que en 3 semanas te mueres, se muere. ¿De qué claro. se ha muerto? Se ha muerto. Porque ha creado muerte. Claro, pero al final tampoco, como te decía, yo quiero hacer una defensa porque no es un tema de las cartas ni de la evidencia ni nada. Yo siempre explico que los registros acásicos para mí me gustan mucho como herramienta con la que trabajo porque tiene un enfoque evolutivo que trata de que tú entiendas por qué te ocurren las cosas para que puedas cambiarlas, no de resolverte las cosas, sino de que tú lo entiendas para que tú hagas el trabajo. Pero las cartas también te pueden servir de esa manera. Como te decía, al final es el enfoque que tenga la persona que utiliza estas técnicas. Si te las utilizan para predecir, ahí a mí no me interesa para nada eso. Pero si te las utilizan para ver cómo tú estás en el momento actual y que entiendas lo que tienes que trabajar, lo que tienes que mejorar, lo que tienes que sanar, ahí para mí el uso ya es muy válido, ¿vale? Porque te está empoderando a ti. El problema es cuando se empodera el objeto, la carta, la bola de cristal y no a la persona que viene a la consulta. Para mí es un poco la clave. Pero como te decía, quería abordar otro tema con el tema del alma, que es un poco contundente, pero lo voy a decir tal cual, que es que el alma cuando nos desviamos en exceso de nuestro camino nos intenta matar. Y es tal cual. Yo sé que hay gente que quiere pensar que el alma es maravillosa, que lo es, pero sí que es verdad que tiene como esa idea, ¿no? Es decir, es como tú te estás apartando, lo que hablamos al principio. Cuando tú te empiezas a apartar del camino, es como que tu alma te susurra, ¿vale? Tú no oyes el susurro porque no estás prestando atención, porque no estás en la onda, no estás conectado con esa emisora del susurro y no te enteras. Sigues avanzando y se te empieza a complicar tu vida, ya sea con una enfermedad, con problemas en tus relaciones, en el trabajo, en lo que sea, se va complicando. Pero sigues sin escuchar y se va complicando un poco más. Y llega un momento que se complica hasta tal punto y tú sigues sin escuchar y sigues sin querer cambiar y te escudas en que yo soy así, porque tal y porque lo cual, en vez de decir, bueno, yo soy así hasta ahora porque tengo unas creencias, ahora voy a cambiar las creencias y voy a ser de otra manera y voy a cambiar el rumbo. Pero si tú no, ahí no, como que no lo cambias, es como tu vida decide acabar contigo. O sea, tu alma decide acabar contigo. Y lo hace porque de esta forma puede reiniciar el juego. Nuestra alma es imperecedera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo con este personaje que se llama Santos veo que no estoy avanzando hacia el objetivo que me había marcado como alma, que era aprender el desapego, pues este personaje ya no me interesa. Ya llega un punto que yo ya no sé qué hacer como alma para que Santos entienda que tiene que aprender eso. Y como no atiende a razones y no atiende a nada, vamos a liquidarlo. Y lo vamos a liquidar, pues, o bien con una enfermedad que te genera, pues, que acabas muriendo, o bien con un accidente, o bien con cualquier tipo de historia. Pero el caso es que tú acabas falleciendo como personaje, o sea, tu cuerpo físico, tu identidad a la que estás asociado ahora, tu alma sigue funcionando y cuando llega el momento se reencarna con otro nuevo personaje que tendrá otro nombre, o a lo mejor el mismo, si es en tu misma familia, a lo mejor te ponen el mismo, vete tú a saber, pero el caso es que reinician la partida. Sería un poco como el juego del parchís, ¿no? Que de repente, pues, o estos juegos que te matan en el parchís cuando juegas, si alguien te mata, vuelves a la, a A la casa. casilla de inicio, ¿no? Y empiezas la partida. Pues es un poco esto lo mismo, ¿no? Entonces, suena como divertido, no es divertido cuando lo estás experimentando, sobre todo cuando no eres consciente, pero cuando eres consciente, pues te genera esa sensación de decir, ostras, aquí tengo que cambiar el rumbo de mi vida porque si no ya los avisos que me voy a encontrar luego ya no van a ser tan bonitos, sino que van a llegar a ser mortales, ¿no? Esto que me mencionas es muy interesante. Hace 2 años tuve conciencia de ello.
Y me di cuenta mirándome al espejo y me dije, hostia, soy eterno, no tengo la misma cara que cuando tenía 17 años. Y entonces algo me vino y fue una información, y es, en cuanto empiezan los signos de la vejez, es porque algo, digamos, ya no le ha gustado a tu alma, se ha dado cuenta de que tú no les estás escuchando, que ya no estás cambiando, y únicamente dice, me piro, que aquí ya no se terminan las cosas. Y ahí es cuando me entró algo. Dice, haz que cada día sea distinto, varía en tu vida, no te vayas a un ciclo, porque el ciclo, por más que le veas que si es un 8 tumbado, que es el... Eso es, digamos, tiene una fecha de caducidad. Pero si tú te adentras en una espiral siempre infinita y desconocida, el alma le apetece experimentarse en ti porque le has dado la opción de la variedad infinita. Entonces tu cuerpo no va a experimentar vejez por el simplemente hecho de que estás abierto al cambio. Las células están todos los días renovándose, todos los días, cada segundo, cada segundo, cada segundo. Pero si tú te estancas, chau. Claro. Mira, esto en una de las charlas que hablaba con Luis en Caja de Pandora también habla de esto. Hablaba de lo que quiere el universo de nosotros. El universo quiere crecimiento, o sea, quiere que estés creciendo constantemente. Crecer, evolucionar, aprender, todo eso son sinónimos en este aspecto, ¿no? Entonces, mientras tú le estás dando eso, a ti tu vida va funcionando. En el momento que tú te estancas, no funciona. O sea, es como que dentro de esos ciclos de crecimiento hay momentos como de tranquilidad. O sea, quiero decir, no es que tengas que estar todo el rato haciendo, haciendo y haciendo, ¿no? Esto es como la agricultura, es decir, tú plantas unas semillas, tienes que cuidarlas y esperar un tiempo que crecen y luego es como los ciclos se van repitiendo. Cuando ya las plantas han dado su fruto, pues tienes que labrar nuevamente la tierra, volver a plantar y más, ¿no? Entonces hay como ciclos. Pero al final es como, en espiral, como decías tú, ir creciendo, 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 evolucionando, evolucionando. Mientras tú estás haciendo eso, estás avanzando y lo que dices tú, lo creo también, como que podríamos ir regenerando. Lo que ocurre es que en lo que comentas tú hay otras cosas que nos afectan aparte de todo esto. No solo ya es el crecimiento, sino que estamos bombardeados por el resto de paradigmas, ¿vale? Entonces ahí, como tenemos de alguna forma ciertas creencias sobre esos paradigmas, nos afectan. Es decir, por ejemplo, tenemos el paradigma de la alimentación, de que si comemos según qué cosas, eso es malo para la salud, o no nos va bien, o nos enferma. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese paradigma, como tenemos esas creencias a nivel interno, nos está afectando. Y en el momento que yo como algo de eso que se supone que no está permitido del todo, o que sé que me hace daño por las creencias que tengo, porque pienso que es así, pues eso me afecta y eso también me envejece y me va generando pues que yo vaya empeorando físicamente, que me vaya, ¿vale? O sea, quiero decir que Creo que se va a hacer, creo que se va a hacer un aniversario también de que hice un vídeo precisamente de eso, de la alimentación. ¿Cómo es que los antiguos, digamos, sabios, alquimistas y todo esto lo que hacían antes de comer, qué era? Bendecirlo. ¿Por qué? Claro. Porque están dando la información a ese alimento sólido, que aquí no hay nada sólido, y que le van a decir, mira, si yo me tomo esto, que es sano, que es hermoso, que es maravilloso, yo esto me lo voy a comer. Y esto me va a hacer tal cosa. Le estás programando para que eso te transporte a otro estado. Pero si tú, por ejemplo, tienes todas estas creencias de que si me como tal cosa me va a hacer no sé qué, que yo voy a subir que no sé cuánto, esas ideas es lo que te hacen, no el alimento, porque el alimento no está, no existe, no hay nada. Esto es energía, claro, esto es es igual. no materia pensante. Somos nosotros los Claro. iniciadores del pensamiento y del sentimiento y de la emoción. Por eso, bendice todos tus alimentos, dales la nueva información y si ya tienes información vieja, utiliza alguna técnica que quite esta información y restitúyela. Ponle la información correcta. Claro, es que esto a nivel cuántico, incluso los chamanes también lo hacen, o sea, el bendecir el alimento y demás, o sea, lo que decías tú, los sabios de todos los tiempos, los gurúes como que lo hacían. Pero el tema está en ese aspecto, ¿no? Que como todavía tenemos muchas creencias limitantes, incluso personas que ya estamos trabajándonos y que seguimos teniendo muchas, ¿no? Como creo que era Albert Einstein el que decía que la realidad, no sé cómo era la de esto, que es algo como, es como un sueño, pero muy persistente o algo así, ¿no? Entonces, algo así, realmente, las creencias que tenemos a nivel social, a nivel colectivo, nos afectan también. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al tema de la alimentación, pero puede ser en otros ámbitos.
Desde el momento que yo tenga cualquier creencia de que cualquier alimento me puede dañar o me puede envejecer o me puede enfermar, en el momento que yo lo tomo, o simplemente las creencias que tenemos actual de que cada vez la comida está peor, porque la han modificado genéticamente, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Eso nos lo creemos. A nivel interno es como que esa creencia se arraiga en nosotros y eso es lo que nos va a afectar. Si yo no creyera en eso, me da igual que me den un tomate modificado genéticamente, que si yo creo que ese tomate me va a aportar salud, me va a generar salud, me la va a generar, incluso aunque sea un despropósito desde un punto de vista biológico, ¿vale? Pero el tema está que a día de hoy todavía no está, yo creo que no estamos todavía nadie en ese punto de hacer una burbuja y apartarnos de todas las creencias limitantes que socialmente, que religiosamente, políticamente, que por todos los ámbitos de alguna forma se nos trata de inculcar, ¿no? Pero si estuviéramos en ese punto, lo que dices tú sería, vamos, podríamos seguramente vivir eternamente con el mismo cuerpo físico, en un buen cuerpo, estado de salud, y si no eternamente, seguramente cientos o miles de años, seguro. Santos, digamos que nosotros somos eternos, somos inmortales, somos infinitos. Eso es lo natural. O sea, lo natural del campo cuántico es que todo esté para siempre. Lo que no es natural son las ideas que hemos conservado por años. De ahí que nosotros estemos haciendo este vídeo, que ya te doy las gracias por esta intervención de hoy, Santos, porque estos son los vídeos que van a permitir que estas ideas de a poco se introduzcan en el campo cuántico y que nosotros lo experimentemos en la no materia de este cuerpo y de esta personalidad. Entonces, hagamos lo siguiente. Pongámonos este tipo de vídeos una y otra vez, y hagamos de que nuestro inconsciente se abra, que vaya a través de la brecha del universo y utilizáis una frase que me encantó: metabolicemos la información del campo cuántico y únicamente se va a manifestar nuestra nueva realidad. Pues me parece estupendo y si me permite voy a añadir una cosa. Aparte de volver a ver este vídeo, que es algo que aconsejo, y otros muchos vídeos que hablan en los que hablamos de conciencia o hablan otras personas de conciencia, yo hay una cosa que aconsejo mucho a la gente. Cuando un vídeo te ha llamado un poquito la atención y has visto que te ha aportado, recomiendo verlo dentro de unos meses o dentro de un año. Aparte de que lo hayas visto varias veces a lo mejor ahora, que es cuando está el vídeo, que dentro de un año lo vuelvas a ver porque el nivel de comprensión que vas a tener va a ser mucho mayor. Te va a afectar de una manera... O sea, yo he llegado a ver vídeos de otras personas que hablan de conciencia que cuando lo vi por primera vez interpretaba una cosa y cuando lo vi por segunda vez interpretaba otra totalmente diferente, mucho más profunda y que me permitía entender las cosas mucho mejor que la primera vez que los vi. Porque tu nivel de conciencia ha ido avanzando, ha ido creciendo, en el caso de que haya ocurrido, evidentemente, si no lo has hecho, pues te va a costar igual, pero si has ido trabajando, te has ido sanando cosas, te vas a dar cuenta que el mensaje que ahora estás entendiendo lo vas a entender a un nivel más profundo. De hecho, una de las cosas que yo recomiendo cuando hago la lectura de registro, siempre les digo una cosa a mis clientes, que es que la lectura se la lean dentro de un mes. O sea, yo les doy la lectura por escrito, porque normalmente canalizo por escrito, pero aparte de que la lean los próximos días, si quieren releerla, les recomiendo que dentro de un mes la vuelvan a leer, porque en ese momento ya se ha movido un poco la energía, ellos han integrado un poco la información y cuando la vuelven a leer un mes después, la entienden a un nivel más profundo. Entonces esto para mí es una clave importante. No sé cómo vamos de tiempo, porque si no lo dejamos para otro día o si no hablo otro poquito más del alba y si no, pues para... Tenemos ya 53 minutos. Pues ¿qué quieres hacer? ¿Seguimos un poquito más? Creo que podemos, digamos, extendernos en un segundo vídeo. Creo que para ambos sería un si no, placer. abordamos otros temas. Podemos abordarlo también en otro tema. Y la intervención de hoy yo creo que ha sido súper buena. Yo me quedo con un sabor maravilloso. Y de hecho me gustaría que para en otra ocasión nos hicieses una demostración, si a ti te gustaría hacerlo, de lo que sería una canalización, para que la gente viera lo sencillo que es acceder a la información que todos tenemos a nuestro alrededor. Y que al final lo sencillo es lo que funciona. Claro, podemos dar algún mensaje de algún maestro ascendido, de algún mensaje que sea útil. Sí, esto Genial. lo podemos hacer. Porque sí, realmente es sencillo. Canalizar es una de las cosas más sencillas. Lo que pasa es que, como te decía antes, hasta que tú no estás un poco en equilibrio, pues aunque la información esté en el aire, no la vas a poder captar. Te va a costar captarla. O incluso aunque la captes,
no la vas a entender o te va a costar descodificarla y te va a enfermar. Yo digo que hay muchas personas que tienen enfermedades mentales o que están en psiquiátricos que no deberían estar, porque lo que les ocurre es que están captando información, pero no saben cómo gestionarla, porque a lo mejor no están, no están conectados con la tierra, con la parte terrenal, y entonces se queda todo como en la parte mental o en la parte más emotiva, ¿no? Pero no eres capaz de aterrizarlo, ¿no? Entonces eso genera, o que puedes también estar conectando con energías de densidad bajo astral y que eso te esté desestructurando. Pero para mí eso con esto no pretendo explicar que cualquier depresión o cualquier enfermedad mental se pueda justificar con esto. Pero sí que considero que hay muchas personas que les ocurre esto y hasta que no, cuando aprenden a gestionarlo, ahí se dan cuenta de que en realidad no tienen una enfermedad, sino que tienen un don, tienen una habilidad, ¿no? Entonces a veces la enfermedad también se presenta de esta manera. Hay otra cosa que antes de acabar, aunque hablemos otro día, sí que quería decir que, porque no lo he comentado, que es que cuando no utilizamos nuestros dones también nos enfermamos, ¿vale? Y esto es importante porque estamos hablando de la enfermedad. Si yo tengo un don para lo que sea y no lo estoy utilizando, me voy a enfermar, porque un don es un regalo que me viene del universo, que mi alma me está entregando, y cuando yo no lo estoy utilizando estoy yendo en contra, ¿no? Es como el desvío que te decía antes. Si a mí se me da bien cantar o tocar la guitarra o hacer cualquier cosa y no lo estoy utilizando, me voy a enfermar porque es como que estoy rechazando algo que es un regalo. Es un regalo divino, es un regalo del universo y no lo estoy utilizando. La forma de utilizar puede ser mucha. Es decir, que yo, por ejemplo, se me dé bien canalizar no quiere decir a lo mejor que tenga que canalizar a la gente, porque puedo canalizar y como hago también escribir libros y compartir esa información a través de los libros. O sea, quiero decir, se le puede dar diferentes utilidades. Que uno tenga el don de cantar no quiere decir a lo mejor que tenga que convertirse en cantante, pero a lo mejor puede cantar pues en las fiestas del pueblo o puede cantar en la ducha o puede darle salida a ese don que tiene y compartirlo en pequeño comité, aunque no sea lo grande, aunque no te conviertas luego en Beyoncé, pero a lo mejor puedes compartirlo pues, con tu gente, con el entorno cercano, ¿no? Pero hay que darle salida a esos dones, porque si no nos Sí, enfermamos. si cantas y baila y te ves tan bien como Beyoncé, por favor, llámanos. Claro, llámanos, que te vamos a ayudar a desarrollar tus dones. Y te vamos a hacer de managers y todo. Pero bueno, lo que te voy Yo a te decir es pongo que el puto rincón. eso, te lo digo así medio en broma, pero pueden ser dones espirituales, no me refiero solo a dones, que los otros también son espirituales, ¿no? Pero que pueden ser dones, pues la gente que tiene capacidad para la evidencia o para la canalización o para lo que sea, hay veces que le tiene miedo, que lo rechaza porque lo ve como algo raro, no quiere saber nada, pero eso lo que hace es que esté abandonando una parte de suya importante y eso le va a generar enfermedad, ¿no? Porque viene a experimentar eso y a ponerlo al servicio, ¿no? Entonces es otra forma en la que enfermamos, Así ¿vale? es. Entonces, yo no sé para acabar me gustaría, si me lo permites, hay uno de los libros que he publicado, que mira, no sé si lo vamos a ver por aquí, que se llama Meditaciones Angélicas para la Sanación del Alma. Es un libro que justo habla del alma y como iba a hablar, pues quería mencionarlo, porque tiene unas meditaciones que en realidad no son meditaciones, porque son lecturas, ¿no? Entonces, según las vas leyendo, vas experimentando cierta sanación interior, ¿no? Porque es como que te vas conectando con el mensaje que te está dando y te va ayudando. Luego tiene otro apartado que es más tipo coaching, en el que tienes que hacer unos pequeños ejercicios para descubrir cosas sobre ti que te van a ayudar. Y luego tiene otra parte en el que hablo precisamente de los fragmentos de alma, de cómo que esto no lo hemos abordado aquí, lo vamos a abordar en otra charla, para no alargarnos y abordar más cosas, que yo creo que, como decías tú, la charla ya tenía un mensaje importante, la vamos a dejar aquí. Pero si me permites, para terminar, me gustaría, hay una oración del alma que canalicé, me gustaría leerla. La tengo también en mi canal de YouTube en un vídeo por si quiere alguien buscarla allí, pero si me das la oportunidad la leo y con esto podemos poner un poquito así el broche final, ¿no? A mi alma querida. Querida alma, tú que guardas toda la historia de mi existencia, vierte tu luz en mí, guíame con tu sabiduría en todo momento. Permite que me abra el plan cósmico que trazaste para mí y haz que camine con seguridad hasta mi destino. Alúmbrame con tu luz, para que nunca tenga que volver a caminar a oscuras. Yo a cambio voy a tenerte en mi conciencia y voy a incluirte en mis decisiones de ahora en adelante, porque quiero vivir en armonía contigo, dejando atrás todo el dolor sufrido y aprendiendo de cada una de las experiencias que guardas en tu memoria. Ocupa el lugar que te corresponde en mi vida. Alíate con mi corazón y con mi mente y hazme caminar en la dirección adecuada para que yo también encuentre mi lugar en el mundo. Gracias, alma querida. Gracias, Santos. Era el mensaje que hoy quería también recibir de ti. Así que Pues gracias a ti, yo, Samuel, por la oportunidad de charlar, de esta charla tan divertida
tan profunda, tan bonita, tan sencilla, porque ha sido para mí personalmente un disfrute, ¿no? Para mí también lo ha Y sido. deseo de corazón que lo sea también para las personas que lo vean. Pues a vosotros que nos habéis visto hoy, animaros a que se suscriban al canal de Santos Ávila, que también puedan ver los otros vídeos que están aquí en la caja de Pandora. Santos es uno de los muchos colaboradores que están continuamente, también tiene sus eventos, tiene sus talleres, pueden solicitar también esas canalizaciones, esas terapias, ese coaching. Digamos que Santos es una persona que ahora mismo está en la disponibilidad del universo para que muchas personas sigan alcanzando sus deseos, que todos deseamos ser felices. Y animaros también de que dentro de poco pues puedan estar también en esas jornadas de conciencia cuántica, que estamos también, Santos y un servidor también estamos ahí en esas jornadas que seguramente pues vamos a disfrutar, vamos a tope, al máximo, con muchos talleres. Que se suscriban también pues a la caja de Pandora, a Samuel Medillas también, y que nos puedan visitar de continuo, que compartan este vídeo, escribe tu comentario, habla con tu vecino, con la vecina, habla con tu perro, que también que es un ser de luz, y dale de comer de vez en cuando. Bueno, Y que hablen con su alma también, que y es que hablen con su importante. alma, seguramente el perro le está hablando también y no se entera. Bueno, pues un placer a todos y desearos buen día, a ti también, Santos, y muchas bendiciones. Muchas gracias, Hasta chao. pronto.